Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Bueno, esta vez vamos a ver este tipo de procedimientos que se me había pasado mostrarles, y este caso es de los injertos o las intersecciones tangenciales entre tuberías, ¿cierto? Para este ejercicio pues tenemos un tubo de 22 pulgadas y otro de 14, ¿sí? El que va a empalmar. Como siempre se los he dicho amigos, cuando vamos a trabajar este tipo de desarrollos, lo ideal es siempre trabajarlos con el diámetro interior, en este caso pues al tubo pues que le vamos a calcular la plantilla. Vamos a trabajar siempre con los diámetros interiores. ¿Para qué? Para que el espesor, que en este caso del ejercicio puntual, la pared de este tubo de 14 es de 19 milímetros. Entonces, para que el espesor del tubo no nos estorbe a la hora de hacer los cortes, entonces trabajamos siempre con los diámetros interiores para que este espaciecito de aquí pues no tengamos que prolongarlo hasta acá, sino que simplemente el mismo, en esta parte pues el mismo espesor de la pared del tubo pues nos queda enseguida para hacerle pues el bisel, ¿cierto? Entonces así similar como cuando calculamos los empalmes en T o los famosos boca de sapo, perdón, boca de pez. Siempre vamos a dividir el desarrollo en X cantidad de partes, ¿cierto? En este caso, pues como siempre, lo voy a dividir en 4 partes el cuadrante 90, es decir, que cada división me va a quedar de 22.5 grados, 45, 67.5 y obviamente el cuadrante 90. En el ejercicio en que vimos los empalmes a 90, siempre hallamos estas distancias, ¿cierto? De aquí hasta acá, de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Estas distancias para luego con esas medidas pues triangular con los triángulos de la parte de acá del tubo mayor. En este caso se hace diferente. Sí vamos a calcular estas distancias, pero partiendo desde un punto específico, en este caso de este punto de acá, que es en el punto tangencial, ¿sí? Vamos a calcular la distancia que hay desde la parte interna del tubo hasta la primera división de 22.5, es decir, esta distancia de aquí a acá. Luego desde este mismo punto vamos a calcular la distancia a los 45, luego desde este mismo punto hasta el 67.5, luego de este punto hasta la mitad, obviamente aquí ya tenemos pues el radio, en este caso el radio interior de este tubo es de 158.8 milímetros. Luego vamos a calcular la distancia desde aquí hasta el siguiente división, desde aquí hasta la otra y así sucesivamente hasta completar, hasta nuevamente hasta llegar al diámetro total pues interior de la tubería. Lo vamos a hacer de esta manera para poder así, con estos catetos que vamos a hallar aquí, triangularlos con, y ahí sí, los triángulos que se nos van a formar de cada una de estas divisiones en el tubo mayor, ¿cierto? Porque si nos fijamos, cada una de estas líneas, al prolongarla acá, se nos van a formar un punto específico donde se nos va a proyectar estos triángulos rectángulos, ¿cierto? Cada una de estas líneas es de cada uno de los triángulos rectángulos que se nos van a formar de cada una de esas divisiones, ¿cierto? Tenemos el de este. Y estos triángulos de acá los vamos a desarrollar teniendo obviamente la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa de estos triángulos obviamente viene siendo el radio de la tubería de 22 pulgadas. Acá sí trabajamos con el diámetro exterior, ¿cierto? En este caso pues el radio de esta tubería es de 279.4 milímetros. Entonces, teniendo la hipotenusa y los catetos adyacentes de cada uno de estos triángulos, vamos a calcular los grados inicialmente, ¿cierto? Los grados de cada uno de estos triángulos, para finalmente ahí sí calcular los catetos opuestos, es decir, estas distancias desde el centro del tubo hasta cada uno de estos cortes, ¿cierto? Ya con estos catetos que ya ahí sí vamos a desarrollar finalmente las medidas que nos van a dar el corte o el desarrollo para este tipo de empalmes. Entonces, iniciando con las divisiones de acá arriba de la tubería de 14, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el radio, ¿cierto? 158.8 por cada uno de estos ángulos, que vendría siendo el seno de cada uno de esos ángulos. Eso nos van a dar las distancias de estas partes de acá. Una vez tengamos estas distancias, las vamos a empezar a restar con el radio, ¿sí? Porque necesitamos hallar son estas diferencias de cada uno de esos triángulos, ¿cierto? Para poder ir llevando esta secuencia. Cuando lleguemos hasta la mitad, ya no se van a restar, sino que se van a empezar a sumar, porque tenemos que, obviamente, llegar hasta la parte de acá. Entonces, aquí tengo la secuencia.
Entonces tenemos 158.8 por el seno de 22.5, eso me viene dando que 60.7. 158.8 por el seno de 45 me viene dando que 112.3. Y por el seno de 67.5, también con el mismo radio, me va a dar que 146.7. Ya teniendo esto, entonces ya ahora sí puedo hacer la secuencia de las restas y las sumas con el radio, efectivamente. Entonces iniciamos 158 menos 146.7, que fue la medida de 67.5, me va a dar que es 12.1. Es decir, que esta pequeña diferencia de acá, ¿sí? La primera, la de aquí desde la parte interna hasta donde está la primera división de los 22.5, mide 12.1. Entonces, siguiendo con la secuencia, entonces 158.8 menos 112.3 me va a dar que es 46.5. 158.8 menos 60.7 me va a dar que es 98.1. Y aquí llegamos a la mitad, en este caso pues obviamente es el radio, ¿cierto? Que es 158.8. A partir de aquí ya se empiezan a sumar, entonces 158.8 más, empezamos otra vez con el último que habíamos dejado, que es de 60.7, acá se suma, me viene dando 219.5. 158.8 más 112.3, obviamente ya siguiendo la secuencia, me viene dando que es 271.1. Y 158.8 más 146.7 me dando que es 305.5. Y finalmente llegamos al diámetro interior, que en este caso vendría siendo 317.6, es decir, dos veces este radio. Ya habiendo calculado los catetos, ¿sí? Estas distancias de aquí a acá, todas estas, partiendo desde el punto de la tangente, ¿cierto? La tangente donde se empalman las dos tuberías. Ahora vamos a empezar ya sí a triangular estos triángulos de acá del tubo mayor. El primer triangulito se nos va a formar exactamente en donde pega el diámetro interior del tubo, ¿cierto? Si nos fijamos, aquí se me va a formar este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, pues voy a tener la hipotenusa, ¿cierto? Que es el radio, 279.4. Aquí todas las hipotenusas de estos triángulos es el radio, 279.4. Aquí voy a hallar este cateto de aquí. Este cateto de aquí, obviamente, hasta el punto de acá, mide obviamente el radio, ¿cierto? 279.4. A esos 279.4 le voy a restar el espesor para que me dé exactamente este punto de aquí. En este caso el espesor de 19 milímetros. A restar 279.4 menos 19 me viene dando que son 260. Esos 260 viene siendo este cateto de aquí, ¿cierto? Con ese cateto lo vamos a restar siempre con todas las medidas que hayamos acá, ¿sí? Con todas estas que hayamos acá. Siempre va a haber la resta. Obviamente la resta, amigos, se tiene que cumplir, obviamente la regla de la resta en donde el número mayor es el que va a ser restado, ¿cierto? Obviamente 260 va a llegar en un punto, por ejemplo aquí en este 271, en donde ya va a ser menor que este, pero obviamente este sería el que se le tendría que restar los 260. Para que los números no nos vayan a quedar negativos. De todas maneras, la secuencia va a ser la misma y se va a emplear la operación como tal, ¿cierto? Entonces una vez teniendo ya esa medida de los 260, entonces ya ahí sí vamos a empezar a calcular cada uno de los ángulos de cada uno de estos triángulos rectángulos y restándole esos 260 con estas medidas de acá, ¿cierto? Porque para el siguiente triángulo que sigue aquí, aquí tenemos el de 260. Para el siguiente triángulo que sigue acá, vamos a restar la pequeña diferencia que nos dio entre estos dos, entre el diámetro interior y la primera línea divisoria de los 22.5 que nos dio 12.1, ¿cierto? Este de aquí. Y ahí nos va a dar el siguiente cateto adyacente. Y así sucesivamente, por eso tenemos que ir restándolo. Y así sucesivamente hasta que lleguemos hasta el último de acá. Entonces ya ahí pasamos a estas operaciones que tengo acá. Entonces aquí tengo los 279.4 menos los 19, como lo había dicho, 260, ¿cierto? Entonces para hallar el primer ángulo de la primera línea, ¿sí? Porque son 9 líneas. Vamos a pasar otra vez acá para el dibujo. Si las contamos son 9 líneas que se nos van a formar, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esas 9 líneas son las que son estos mismos 9 triángulos que se nos van a formar acá.
Entonces iniciamos con la primera línea, ¿sí? Aquí tenemos el ángulo número 1 y simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a emplear esta formulita. Me dice coseno a la menos 1 entre paréntesis, vamos a dividir los 260, ¿sí? Que es el cateto adyacente, lo vamos a dividir por la hipotenusa, que en este caso es 279.4. A reemplazar esto en la calculadora nos va a dar que tiene 21.47 grados. Esos 21.47 grados lo vamos a multiplicar nuevamente por la hipotenusa, en este caso 279.4, pero por el seno de estos grados. Y aquí nos va a dar la altura o el cateto opuesto del cual había mencionado al principio del video. Entonces aquí tenemos la primera medida de referencia, en este caso es 102.2. Para el segundo ángulo hacemos lo mismo, utilizamos la misma formulita, ya esos 260 lo vamos a restar por los 12.1 de las operaciones que hicimos anteriormente, me viene dando que es 247.9, lo dividimos nuevamente por el radio, 279.4, me viene dando que son 27.46 grados, que al multiplicarlo por el seno obviamente, al multiplicarlo por el radio, que es la misma hipotenusa, 279.4 por el seno de este ángulo, ¿cierto? Me viene dando que el cateto opuesto de ese triángulo es 128.8. Tenemos el ángulo 3, la misma situación, los mismos 260, lo vamos a restar por la siguiente línea de referencia, que en este caso nos dio 46.5, me viene dando que 260 menos 46.5 son 213.5. Dividido nuevamente por el radio, eso me viene dando que son 40.16 grados. Entonces nuevamente la hipotenusa 279.4 por el seno de estos 40.16 grados me viene dando que tiene un cateto opuesto de 180.2. Para la línea cuarta hacemos exactamente la misma operación, 260 restado por 98.1 me viene dando que 161.9. Dividido por 279.4 me dando que son 54.58 grados. Entonces 279.4 multiplicado por el seno de 54.58 me viene dando que el cateto opuesto de ese triángulo es 227.6. Para la línea, bueno, aquí nuevamente seguimos con la secuencia. Seguimos con la quinta, entonces nuevamente coseno a la menos 1, en este caso ya llegamos al radio, a la mitad del desarrollo, es decir, el radio de 158.8, entonces los 260 menos 158.8 me viene dando 101.2, dividido por 279.4 me viene dando que el ángulo de ese triángulo viene siendo 68.76 grados. 279.4 multiplicado por el seno de ese ángulo me viene dando que el cateto opuesto de ese triángulo es 260.4. En la línea sexta seguimos con la misma secuencia, en este caso vamos a restar los 260 con la siguiente línea que nos dio 219.5, eso viene dando 40.5 dividido 279.4, me viene dando que el ángulo de ese triángulo es 81.66 grados, y aquí nos estamos aproximando para el cuadrante 90, ¿cierto? Entonces 279.4 por el seno de este ángulo, me viene dando que el cateto opuesto de ese triángulo es 276.4. Y aquí llegamos a la medida de los 271. En este caso ya sería 271 restado por 260, me viene dando 11.1, que dividido por 279.4 me viene dando un ángulo de 87.72 grados, ¿cierto? 279.4 por el seno de 87.72, mirando que el cateto opuesto para este triángulo es de 279.2 milímetros. En la siguiente línea nos dio que la medida siguiente, voy a ponerlo aquí para ir verificando, ¿cierto? Hoy veníamos por la 271, ¿cierto? La siguiente es de 305.5. Entonces los 305.5 restados con 260 me viene dando 45.5, ¿cierto? Ese 45.5 dividido por 279.4 me viene dando que tiene un ángulo de 80.62, que 279.4 por el seno de 80.62 me viene dando que son 275.6 milímetros para este triángulo de acá. Y finalmente llegamos al del radio completo, ¿cierto? Al del diámetro interno completo. En este caso es 317.6 menos 260, nos viene dando que es 57.6.
dividido por 279.4, mirando que ese ángulo de ese triángulo es de 78.1. Nuevamente 279.4 por el seno de 78.1, mirando que el cateto opuesto de ese triángulo es 273.4. Entonces, amigos, ya una vez teniendo todos los catetos opuestos, ¿sí? Vamos a poner esta perspectiva para que se vean todos. Todos los catetos opuestos y todos estos catetos opuestos de esos triángulos, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el cateto de mayor medida. Y si nos fijamos, es este de aquí, ¿cierto? El mayor de todas esas medidas es el de este, 279.2. Entonces, con base a este cateto, que es el mayor, vamos a restar todos los demás con este. Es decir, 271.2 menos los 102.2 que nos dio acá, esa es la medida que vamos a utilizar desde la línea 1. Y así sucesivamente vamos a restar este mismo con todos en secuencia hasta que lleguemos al último. Obviamente este de aquí va a ser, digamos que la línea 0, la partida 0 de ese desarrollo, en el cual a partir de allí, ¿sí? Vamos a sumarle el alto que queramos darle a la plantilla. Es decir, si volvemos acá, vamos a visualizar la altura de cada uno de esos triángulos que acabamos de calcularle los catetos, ¿cierto? Estas alturas de aquí es lo que acabamos de calcular. Entonces, si nos fijamos, va a haber uno de ellos que va a ser el punto máximo. En este caso sería este cateto de aquí, de este triángulo de aquí, que fue el que nos dio esta altura total de 279.2. Si trazamos una línea perpendicular a esa línea de referencia, vamos a tener estas alturas, ¿sí? Estas alturas de acá, esta de aquí, esta de aquí, esta otra acá y esta otra acá. Entonces, estas medidas son las que vamos a necesitar finalmente para el desarrollo. Por eso es que le digo que se toma siempre la mayor y a partir de la mayor se empiezan a restar todas las demás para poder hallar estas pequeñas diferencias. ¿Sí? Estas pequeñas diferencias, que va a ser la del desarrollo final. Y le digo que este es el punto cero y que a partir de aquí es que se le suma lo que queramos darle a la plantilla. En este caso yo le voy a dar 100 milímetros, porque obviamente de aquí para acá es que se van a sumar esos 100 para que la plantilla nos quede desde esta parte acá. Obviamente para poder tener digamos que ya sea en cartulina o lo que queramos hacer la plantilla, poder tener el agarre y poder hacer todo el corte pertinente y luego pues ponerla en la tubería, ¿cierto? Entonces por esa razón se toma siempre la mayor y esa mayor va a restar todas las demás medidas para poder hallar estas diferencias. Entonces, siendo así, volviendo acá, vamos a empezar a restar cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, esas restas nos vienen quedando con las 9 medidas correspondientes. Entonces, 279.2 menos 102.2, que fue la primera, me viene dando que es 177, ¿cierto? La segunda, 279.2 menos 128.8, mirando que es 150.4. La que le sigue, 279.2 menos 180.2, me viene dando que es 99. La que le sigue, 279.2 menos 227.6, mirando que es 51.6. En la que le sigue, otra vez 279.2 menos 260.4, viene dando que es 18.8. La que le sigue 279.2 menos 276.4, mediando que son 2.8. Y aquí llegamos al punto 0, que es la medida que estamos tomando como referencia, que es la medida número 7, la línea 7, que es la que nos dio digamos que la altura mayor de 279.2. Obviamente vendría siendo la línea 0, ¿cierto? A esta es la que le estoy diciendo que a partir de aquí pues le sumamos lo que queramos darle a la plantilla. En este caso yo le voy a dar 100 milímetros. Es decir que esos 100 milímetros se le suman a cada una de estas medidas de acá para tener la altura final de cada una de ellas. Entonces la que le sigue nuevamente 279.2 menos 275.6 me dando que es 3.6. Y finalmente 279.2 menos 273.4 me dando que es 5.8. Y finalmente nos viene quedando la plantilla de la siguiente manera, donde aquí tenemos ya la longitud total de la plantilla que nos dio 16 espacios, porque obviamente dividí cada cuadrante en 4 partes, ¿cierto? Entonces son 16 espacios de 70 milímetros para un total de 1120. Ustedes saben que esto se saca obviamente multiplicando el diámetro exterior del tubo por pi y dividiendo en el número cantidad de divisiones que se hizo, ¿cierto? En este caso me queda con estas medidas. Una vez que se levanten las perpendiculares, pues ya podemos empezar a trasladar cada una de las medidas. Aquí tengo la medida número 7, ¿cierto?
es el punto cero, y si se fijan en línea recta aquí me da los 100 milímetros que le sumé a la plantilla, ¿cierto? A partir de aquí empiezo a trasladar cada una de las medidas que me dio en cada una de esas líneas. Tengo la línea 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, ahora el punto 7 que es el 0, 8 y 9. Aquí para acá pues se repite. Y nos viene quedando una plantilla en esta forma, ¿cierto? Entonces, nada amigos, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil estos procedimientos a través del cálculo matemático. Estaremos pendientes para un próximo video. Hasta la próxima amigos.